Pedagogía del oprimido, sección 19. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. En síntesis, las situaciones límites implican la existencia de aquellos a quienes directa o indirectamente sirven y de aquellos a quienes niegan y frenan. En el momento en que estos las perciben, ya no más como una frontera entre el ser y la nada, sino como una frontera entre el ser y el más ser, se hacen cada vez más críticos en su acción ligada a aquella percepción en que se encuentra implícito el inédito viable como algo definido a cuya concreción se dirigirá su acción. La tendencia entonces de los primeros es vislumbrar el inédito viable, todavía como inédito viable, una situación límite, amenazadora, que por esto mismo necesita no concretarse. De ahí que actúen en el sentido de mantener la situación límite que les es favorable. De este modo se impone a la acción liberadora, que es histórica, sobre un contexto también histórico, la exigencia de que esté en relación de correspondencia, no solo con los temas generadores, sino con la percepción que de ellos estén teniendo los hombres. Esta exigencia necesariamente implica una segunda, la investigación de la temática significativa. Los temas generadores pueden ser localizados en círculos concéntricos que parten de lo más general a lo más particular. Temas de carácter universal, contenidos en la unidad epocal más amplia que abarca toda una gama de unidades y subunidades, continentales, regionales, nacionales, etc. Diversificados entre sí, como tema fundamental de esta unidad más amplia, que podremos llamar nuestra época, se encuentra, a nuestro parecer, el de la liberación, que indica su contrario, el tema de la dominación, como objetivo que debe ser alcanzado. Es este tema angustiante el que va dando a nuestra época el carácter antropológico a que hicimos referencia anteriormente. A fin de alcanzar la meta de la liberación, la que no se consigue sin la desaparición de la opresión deshumanizante, es imprescindible la superación de las situaciones límites en que los hombres se encuentran cosificados. En círculos menos amplios nos encontramos con temas y situaciones límites, características de sociedades de un mismo continente o de continente distinto, que tienen en esos temas y en esas situaciones límites similitudes históricas. La situación límite del subdesarrollo, al cual está ligado el problema de la dependencia, como tantos otros, es una connotación característica del tercer mundo y tiene como tarea la superación de la situación límite, que es una totalidad, mediante la creación de otra totalidad, la del desarrollo. Si miramos ahora una sociedad determinada en su unidad epocal, percibiremos que, además de una temática universal, continental o de un mundo específico de semejanzas históricas, ella vive sus propios temas, sus situaciones límites. En un círculo más restringido, observaremos diversificaciones temáticas dentro de una misma sociedad, en las áreas y subáreas en que se divide, y todas, sin embargo, en relación con el todo en que participan. Son áreas y subáreas que constituyen subunidades epocales. En una misma unidad nacional encontramos la contradicción de la contemporaneidad de lo no coetáneo. En las subunidades referidas, los temas de carácter nacional pueden ser o no captados en su verdadero significado, o simplemente pueden ser sentidos. A veces ni siquiera son sentidos. Lo imposible, sin embargo, es la existencia de temas en estas subunidades epocales. El hecho de que los individuos de un área no capten un tema generador, solo aparentemente oculto, o el hecho de captarlo en forma distorsionada, puede significar ya la existencia de una situación límite de opresión, en que los hombres se encuentran más inmersos que emersos. De un modo general, la conciencia dominada, no solo popular, que no captó todavía la situación límite en su globalidad,
queda en la aprehensión de sus manifestaciones periféricas, a las cuales presta la fuerza inhibidora que cabe, sin embargo, a la situación límite. Este es un hecho de importancia indiscutible para el investigador de la temática o del tema generador. La cuestión fundamental en este caso radica en que, faltando a los hombres una comprensión crítica de la totalidad en que están, captándola en pedazos en los cuales no reconocen la interacción constitutiva de la misma totalidad, no pueden conocerla. Y no pueden porque para hacerlo requerirían partir del punto inverso. Esto es, les sería indispensable tener antes la visión totalizada del contexto para que enseguida separaran y aislaran los elementos o las parcialidades del contexto, a través de cuya escisión volverían con más claridad a la totalidad analizada. Este es un esfuerzo que cabe realizar en la metodología de la investigación que proponemos, como en la educación problematizadora que defendemos. El esfuerzo de presentar a los individuos dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes. De esta manera, las dimensiones significativas que, a su vez, están constituidas de partes en interacción, al ser analizadas, deben ser percibidas por los individuos como dimensiones de la totalidad. De este modo, el análisis crítico de una dimensión significativo existencial posibilita a los individuos una nueva postura, también crítica, frente a las situaciones límites. La captación y la comprensión de la realidad se rehacen, ganando un nivel que hasta entonces no tenían. Los hombres tienden a percibir que su comprensión y que la razón de la realidad no están fuera de ella, como a su vez no se encuentra dicotomizada en ellos, como si fuese un mundo aparte, misterioso y extraño, que los aplaste. En este sentido, la investigación del tema generador, que se encuentra contenido en el universo temático mínimo, los temas generadores en interacción, se realiza por medio de una metodología concienciadora. Más allá de posibilitarnos su aprehensión, inserta o comienza a insertar a los hombres en una forma crítica de pensar su mundo. Empero, en la medida en que la captación del todo que se ofrece a la comprensión de los hombres, éste se les presenta como algo espeso que los envuelve y no llega a vislumbrar, se hace indispensable que su búsqueda se realice a través de la abstracción. No significa esto la reducción de lo concreto a lo abstracto, lo que equivaldría a negar su dialecticidad, sino tenerlos como opuestos que se dialectizan en el acto de pensar. En el análisis de una situación existencial concreta, codificada, se verifica exactamente este movimiento del pensar. La descodificación de la situación existencial provoca esta postura normal, que implica un partir abstractamente hasta llegar a lo concreto, que implica una idea de las partes al todo, una ida de las partes al todo y una vuelta de este a las partes, que implica un reconocimiento del sujeto en el objeto, la situación existencial concreta, y del objeto como la situación en que está el sujeto. Este movimiento de ida y vuelta de lo abstracto a lo concreto que se da en el análisis de una situación codificada, si se hace bien, la descodificación conduce a la superación de la abstracción con la percepción crítica de lo concreto. Ahora ya no más realidad espesa y poco vislumbrada. Realmente, frente a una situación existencial codificada, situación diseñada o fotografiada que remite por abstracción a lo concreto de la realidad existencial, la tendencia de los individuos es realizar una especie de escisión en la situación que se les presenta. Esta escisión en la práctica de la descodificación corresponde a la etapa que llamamos de descripción de la situación. La escisión de la situación figurada posibilita el descubrir la interacción entre las partes del todo escindido. Este todo, que es la situación figurada, codificada, y que antes había sido aprendida difusamente, pasa a ganar significado en la medida en que sufre la escisión,
y en que el pensar vuelve hacia él, a partir de las dimensiones resultantes de la decisión. Sin embargo, como la codificación es la representación de una situación existencial, la tendencia de los individuos es dar el paso de la representación de la situación, codificación, a la misma situación concreta en la que y con la que se encuentra.